Tomochic, capítulo 3. Había sucedido que el día 3 de octubre de 1892, en la tarde, Mercado terminaba, después de comer, una carta a su madre, en una fonda del barrio de Peralvillo, escribiendo sobre el mantel de pobre Mesa. Aquella a quien tanto quería y por la que abandonaba sus estudios en el colegio militar, pasaba una temporada en Tacubaya, en casa de una amiga suya. Su segundo marido, que vivía perpetuamente borracho, estaba entonces entregado al juego, arrastrando una vida de aventurero soez y cínico. Así que el subteniente estaba triste y, como siempre, pálido, y en un preludio de llanto, húmedos sus ojos. Dobló la carta, puso la dirección y después de pegarle un timbre, permaneció, cruzados los brazos sobre la mesa, absorto en vaga meditación. Llegó un cabo de parte del ayudante del batallón, comunicándole que aquél le ordenaba se presentara al momento en el cuartel, que estaba casi enfrente de la fonda. Cuando llegó, supo, estupefacto, que medio batallón partiría por el tren central esa noche para Chihuahua. No indagó más, y algunas horas después, en un vagón atestado de soldados y maletas, caminaba a todo vapor, devorando kilómetros, escuchando atónito el trueno de rodajes sobre los rieles cuando abrían la portezuela. Nunca había viajado y estaba contento de ser lanzado tan de improviso a nuevas sensaciones. Llegado a Chihuahua, después de un camino de 2 días con sus noches, la última de estas, a las 8, se encontró formado en unión de sus 2 compañías por espacio de 1 hora frente a la estación. Y luego, atravesando la ciudad, llegaron al cuartel que ocupaba el 11º Batallón, situado a media legua de aquella. Durmió tranquilo y al día siguiente, en conversaciones con oficiales del otro cuerpo, pudo reflexionar acerca de lo que pasaba. Se había sublevado contra el gobierno un pueblo lejano, en el corazón de la Sierra Madre. Se habían mandado por 2 veces fuerzas y habían sido derrotadas. Muertos muchos oficiales y prisionero el teniente coronel Ramírez del 11º Batallón. Aquello era muy serio. Además, la causa de los insurrectos parecía ser simpática, aunque nadie definía su bandera política. Su valor y destreza en el manejo de las armas de fuego era proverbial en todo el estado. Eran admirables tiradores. El pueblo chihuahuense, inculto, pero valiente y altanero, mostraba a los oficiales una antipatía sorda que se declaraba en elogios estupendos a los de Tomochic. No hablaban de otra cosa, eran unos semidioses, invencibles, denodados, heroicos, unos tigres de la sierra que derrotarían todas las fuerzas que se les enviara. Oh, sí, cómo eran buenos. Sabía en efecto que eran verdaderamente temerarios, hasta lo inconcebible. Su táctica consistía en dirigirse exclusivamente a los oficiales y jefes. Sabían muy bien que, muertos estos, las tropas se desbandaban indefectiblemente, y ya se había visto en el combate del día 2 de septiembre la verdad de ese principio. Aquel triunfo los había hecho más orgullosos. Cruz Chávez, el cabecilla, les predicaba una extraña religión, especie de catolicismo cismático que desconocía al clero, mezclado con extravagantes ideas de santidad, propias de un estado inculto y de una ignorancia completa. Eso fue lo que hasta entonces pudo saber Miguel, aunque su espíritu investigador intentaba profundizar la verdadera causa de aquel alzamiento nunca visto, estúpido y audaz. Había algunos ambiciosos que explotasen el indomable valor de los serranos, protegiéndolos para lanzarles luego contra las bayonetas federales. Demasiado se hablaba de ello y se mencionaban nombres. En Guerrero, cabecera del distrito del mismo nombre, debería efectuarse la concentración de las fuerzas, ya respetables, que tras la derrota enviaba el gobierno federal contra el pueblo de Tomochic, a 60 leguas de Chihuahua.
250 hombres del 9º se enviarían allí con los piquetes de seguridad pública del Estado, 5º Regimiento y una compañía del 11º Batallón, que sobrevivía al desastre del 2 de septiembre. Además, y por vía de ensayo, se había hecho venir de México una piececita de montaña sistema Hotchkiss, de pequeño calibre, municionada con 100 granadas y 100 botes de metralla, y dotada de 6 artilleros al mando de un teniente. Tomaría el mando de esta pequeña brigada el general Rosendo Márquez, y como segundo jefe el general coronel José María Rangel, jefe de la segunda zona militar, cuyo cuartel general está en Chihuahua. Ordenóse al coronel Gómez, jefe del 5º Regimiento, que suministrase caballos ensillados a los oficiales del 9º, los que casi todos, recién salidos del colegio militar, no podrían por primera vez hacer las 6 jornadas que hay de Chihuahua a Concepción Guerrero. El día 10 se emprendió la marcha, llegando las 2 compañías a aquella ciudad el día 15, atravesando terrenos desiertos e incultos y lomas ásperas y pedregosas. Tuvo que resentir mucho la tropa, pues el 9º Batallón hacía más de 8 años se hallaba inmovilizado en la capital de la República, luciéndose en las formaciones de parada por su corrección en las marchas y alineamientos y los uniformes nuevos y aseados. Y había que ver a aquellos oficiales que en los pasillos de palacio y en las banquetas de plateros, siempre abrochada la levita, acicalados y severos, lucían los dorados del uniforme, suspendida del cinturón la flamante espada. Había que verlos por el árido y duro camino, empolvados y sucios, ennegrecidos por el sol, a caballo, al lado de los soldados que a paso de camino, calzados con gruesos guaraches, remangado el pantalón debajo del que flotaban los extremos de los calzoncillos, la mochila a la espalda, al aire el paño de sol y el fusil suspendido del hombro. Marchaban entre el polvo del camino que se extendía hacia el ocaso, interminable y accidentado. Ni un solo árbol en aquellas vastas soledades. Solo las moles inmóviles y escuetas de los cerros perfilaban el horizonte vasto, recortando con sus curvas el azul intensísimo del cielo, y tras aquellas ciclópeas gradas, la formidable, la intrincada Sierra Madre. Después de rendir la jornada en rancherías pobres y escasas de recursos y víveres, se nombraba una guardia y se procedía a hacer el rancho para la tropa, la que se tendía en el suelo, feliz, con la fruición voluptuosa de estirar los miembros fatigados y sudorosos. Los oficiales se dispersaban en busca de alimentos que se los vendían de mala gana con frías reservas y a precios bastante elevados. A veces volvían con las manos y el estómago vacíos, malhumorados y frenéticos contra aquella gente, inhospitalaria en verdad, pero que había adquirido en otras ocasiones alguna experiencia con los abusos que siempre e inevitablemente comete la soldadesca hambrienta y cansada. Miguel observaba que mientras más se acercaban a la sierra, más se reconcentraba aquella odiosidad y aquel acaloramiento con que exaltaban a los tomoches, como les decían los campesinos. Las mujeres, que heroicamente seguían a sus viejos y luego avanzaban para proveerse de comestibles, relataban a los soldados cosas maravillosísimas. Aquellas hembras sucias, empolvadas, con las enaguas hechas jirones, calzadas también con guaraches, llevando a cuestas grandes canastas repletas de ollas y cazuelas, adelantándose mucho a la columna, parecían más bien caníbales de alguna tribu de la Oceanía emigrando en bandadas. Y sin embargo, en ellas, por miserables y degradadas que fueran, se advertía el heroísmo y sufrimiento que caracteriza a nuestros soldados, de los que comparten la suerte, sin resistencia ni protestas, de frente a la miseria y la muerte. Eran también estas soldaderas una horda devastadora,
y al pasar cerca de las milpas arrancaban mazorcas y elotes, dejándolas como si hubiese pasado una nube de langostas hambrientas. En el camino daban gran quehacer a los oficiales que impedían que diesen agua a los soldados, pero no obedecían y obstinadas y tercas burlaban su vigilancia, llevando a la tropa las ánforas llenas, las que los pobres hombres bebían sudorosos y jadeantes, con gran envidia de los que no conseguían tan rico tesoro. Ellos protestaban en sus conversaciones íntimas, ignorantes, al grado de que algunos decían que si a la misma máquina le daban agua para que siguiera andando, a ellos ¿por qué se las prohibían? Las viejas estaban azoradas con lo que en los ranchos les decían y relataban las cosas estupendas a sus Juanes. «Afigúrese usted, don Chema», decía una tarde una vieja alta y flaca, a un mocetón de cara ancha y bronceada que engullía como un idiota enormes gordas que ella le había traído por todo alimento. «Afigúrese que es que Teresita mesma bendice las carabinas y cada tiro que avientan es un muerto, y que los gringos han regalado muchísima artillería, muchísima. ¡Ay, mi alma!». Don Chema dejó de mascar y reflexionó un rato sobre la gravedad de aquello, pero después continuó comiendo melancólicamente como un fatalista. «Claro, ¿pa' qué hemos de ir? Nos matarán de una vez. No, que anda y luego morir como chivos». Pero otros se las echaban de incrédulos. Protestaban y mentían. Habían derrotado al 11º, pero al 9º era muy diferente. No se dejarían agarrar en el río bañándose. Ya verían si defesionaban los del 9º batallón. Al bajar una cuesta que serpenteaba penosamente por la falda de la montaña, en un marcado ángulo agudo, cuyo vértice era el fondo de un barranco, supo Miguel que allí, hacía 2 meses, que estando parte del 11º en Guerrero y creyéndose necesarias más municiones, se pidieron a la matriz del batallón, la cual la remitió con una reducidísima escolta. Los tomoches lo supieron, y en aquel mismo punto 4 o 5 de ellos pusieron en fuga a la escolta apoderándose de las municiones. Más tarde, en el cuartel del 11º, se recibían, dirigidas al coronel, las cajas con los cartuchos vacíos. Muchas veces en el camino, Miguel recordó esta anécdota cuando se retrasaba la piececita que venía a retaguardia en la columna. Dada la audacia de los montañeses, era en efecto de temer un golpe semejante. En Guerrero acamparon las 2 compañías del 9º batallón, en la Alameda, prontas para internarse a la primera orden en la Sierra Madre, cuya obscura silueta desde allí descubre sus ondulaciones gigantescas. Pues eso es todo, my friends. Mañana el capítulo 4 de esta novela. See you soon, my friends.